Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Las cortinas se abrieron de golpe y la luz del día inundó la habitación de Tanya. No importa cuántas vidas pasen, es agradable estar en casa, en Japón. Me costó acostumbrarme a este mundo. Hay héroes, villanos, y tener poderes o dones es la norma. En mi primera vida, esto habría sido fantástico, pero también lo sería la reencarnación. Ser décimo ha hecho que el comienzo de mi tercera reencarnación se haya mantenido bastante similar. Sigo siendo una niña rubia y volví a ser huérfana. Sin embargo, esta vez decidí ir más despacio. No había necesidad de salir corriendo del orfanato y volver al ejército. Esperé, mantuve mis buenas calificaciones, me mantuve en forma y mi paciencia fue recompensada. Encontré una familia. Mi padre es bastante amable. Es un hombre sencillo y directo. A veces se siente un poco intimidado por mi inteligencia, pero no creo que nadie esté preparado para un niño con 2 vidas de experiencia. Con un tutor, un techo y comida en mi plato, esta vida ya está resultando mejor que la anterior. Vestirse por la mañana siempre fue un fastidio para Tanya, desde que adquirió su don. Tenía 3 años cuando comenzó su mutación. Al principio fue un simple dolor de espalda, que empeoró cada día. Luego, le brotaron alas. Los dolores de crecimiento, la incomodidad, la dificultad para conseguir ropa funcional, todo esto lo añadió a su larga lista de rencores contra el ser décimo. Ahora, 15 años después, eran unas alas fuertes, grandes y blancas con forma de halcón. Las camisas necesitaban espaldas escotadas o aberturas para ajustarse a la base de los omóplatos. Sin embargo, las chaquetas eran más fáciles de poner, ya que sus aberturas delanteras las hacían manejables. Después de pasar la mañana forcejeando con su uniforme de instituto, que le quedaba demasiado pequeño, por fin salió de su habitación. Tomó un plato de huevos y tostadas antes de sentarse frente a su padre. Era un hombre bajo y robusto, con cejas pobladas y un rostro marcado. Si alguna vez se dejaba barba, sería imposible distinguirlo de un enano de fantasía. Ya tenía pintada en la cara una pizca de preocupación, la de largo plazo. Adelante, dijo Tanya antes de empezar a comer. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres hacer?, preguntó el señor Tenikari. Sé que siempre piensas en tu futuro, pero sigo sin ver cómo ser un héroe te conviene. Tienes una gran cabeza, mucho mejor que la mía. No es cuestión de inteligencia, es cuestión de mi seguridad y mis capacidades. Mis habilidades se desperdiciarían detrás de un escritorio. La determinación corría por sus venas, manteniendo su sangre siempre a fuego lento. Anhelo una vida tranquila, preferiblemente retirada. Sin embargo, después de vivir y morir en una guerra mundial con magos, la idea de sentarme en una oficina no me sienta bien. Puede desaparecer en un instante, como un tren que pasa, con una sola llamada. La paz en esta vida no llegará tan fácilmente como algo tan frágil como un trabajo de oficina. Necesito mantener la paz y retirarme lo antes posible. Entonces ven a trabajar al patio. Con tu fuerza, encajarías perfectamente. Padre, casi todos los días hay peleas de villanos en el colegio. A veces son héroes contra villanos, otras veces es una pelea de pandillas. Siempre pasa algo. Ni siquiera puedo ir en tren a la escuela sin que se armen peleas. Si tanto te preocupa tu seguridad, ¿para qué convertirte en héroe? Te enfrentarás a peligrosos villanos a diario. La señaló con el tenedor, con el huevo ennegrecido aferrándose con fuerza. Al menos en el lugar, lo peor que tuvimos fue una escaramuza. Dio un mordisco, terminando su pensamiento antes de comer. Ninguno salió herido, añadió. Nada grave, al menos. Como heroína, podría garantizar mi propia seguridad, tomar mi propia protección. Suspiró, mirando sus huevos quemados. Lo último que necesito es que ser décimo me lance otra Mary cuando no estoy preparada. Tengo que jugar bien esta vida. Además, tu don fue prácticamente diseñado para un trabajo de parto. No nos definen nuestros dones, sino nuestro carácter. Podría haberme dedicado a la lucha libre si hubiera perseverado después de la preparatoria. Podría haberme convertido en asalariado y superar a la competencia sin cansarme nunca. Cielos. Podría haber fortalecido mi don y haber sido un héroe profesional. Tu don es pasivo, no podrían restringirte ni aunque lo intentaran. Tengo una mutación, no puedo hacer nada con estas alas sin una licencia de héroe. Extendió las alas, casi golpeando la nevera. Su pequeño apartamento de 2 habitaciones no le hacía ningún favor a sus alas. ¿Estás subestimando tu inteligencia?
Tanya, cariño, me has ayudado con los impuestos desde la secundaria. No hay trabajo en el mundo que sea demasiado complicado para ti. No necesitas esas alas. Quiero volar sin tener que ir de campamento. La única forma de volar libremente es con un curso de héroe. Y esa era la pura verdad. Este mundo tenía restricciones para el uso de su don. No podían multarla y arrestarla por tener alas, pero volar debía hacerse en secreto o debía obtener una licencia de héroe. No se lo admitiría a nadie más que a su padre, y aún así él desconocía toda la historia, pero desde su segunda vida se había enamorado de volar. Parte de ese amor podría haber sido su don, el señor. Tenikari se relajó, con el ceño aún preocupado. No pude detenerte. Yo tampoco lo haría. Eres decidido, inteligente, fuerte y tienes un don perfecto para el papel de héroe. No creo que necesite decirte que te cuides. G. Se levantó, guardó el plato y se echó la mochila al hombro. No te preocupes, padre. No puede ser más peligroso que tu comida. Su risa se esparció tras ella, amortiguada por la puerta. Un viaje en tren después, llegó a la puerta de la Universidad UA. Era la academia de héroes más prestigiosa de Japón, y posiblemente del mundo. El enorme cartel amarillo hablaba con audacia de su identidad, mientras que la puerta, que parecía extenderse indefinidamente, hablaba en voz baja de su poder. Aquello era tanto una escuela como una fortaleza disfrazada. Los estudiantes eran un grupo entusiasta. Podía percibir la concentración y el entusiasmo en el aire. Le recordaba a la Academia Imperial, pero en lugar de estar impulsada por el patriotismo y la guerra, estaba impulsada por visiones idealistas del heroísmo. Aún no estaba segura de que era más peligroso. Observó en silencio como un chico de pelo verde tropezó con el único borde a la vista, y luego una chica alegre lo salvó y lo hizo flotar. Parece que está teniendo un primer día difícil, pensó Tanya con una sonrisa burlona antes de seguir hacia el aula. Se sentó más arriba entre las filas. Tener una posición privilegiada siempre le resultaba más cómoda. En el escenario, un hombre rubio y muy alto subió al podio. Present Mick, el héroe más ruidoso de Japón. Personalmente, nunca lo escuché en la radio, pero respeto su gran aporte. Ha logrado usar su voz potente y su actitud alegre para brindar un servicio a la gente. Cualquier héroe puede vencer a un villano, pero muy pocos pueden disipar la tensión posterior. Para todos los oyentes examinados que nos sintonizan de nuevo, espero que hayan disfrutado del examen escrito. Saludos. Tanya no sabía qué hacer, pues solo el silencio respondía al entusiasmo de Mick. ¿De verdad esperas que un público atento acepte esto? Después de un examen escrito de 30 minutos, Present Mick se estremeció de derrota. ¡Qué respuesta tan refinada! Entonces les presentaré rápidamente el resumen del examen práctico. ¿Están listos? ¿Sí? Miró a su alrededor, incómoda en el silencio. Quizás su carisma sea más apropiado para otras cosas que no sean conferencias. Como dice el requisito de la solicitud, los oyentes realizarán simulacros de batalla de 10 minutos después de esto. La pantalla a sus espaldas mostró el mapa de las instalaciones. El edificio central estaba marcado como "Estás aquí" y una serie de líneas que conectaban con los campos de batalla ordenados alfabéticamente. Pueden traer lo que quieran. Después de la presentación, se dirigirán al centro de batalla indicado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Se hizo el silencio de nuevo. Quizás no era la exageración, sino el humor. Es bueno liberar un poco de estrés, sobre todo antes de una pelea importante. Revisó su tarjeta. Boleto de examen. Número de examinado, 2222. Lugar del examen, centro de batalla B. La pantalla cambió de nuevo, captando su atención. Siluetas de robots de combate se mostraban alrededor de una imagen del centro de batalla, antes de mostrar imágenes de una versión de juego de Present Mick abriéndose paso entre los robots. Hay 3 tipos diferentes de villanos falsos apostados en cada centro de batalla. Ganarás puntos por cada uno según su nivel de dificultad. Tu objetivo, queridos oyentes, es usar tus dones para ganar puntos inmovilizando a los villanos falsos. Por supuesto, está prohibido atacar a otros examinandos y cualquier otra acción poco heroica. Es un poco arriesgado, pero comprensible. Muchos de los examinados aquí nunca han estado en una pelea real, así que esta sería una forma sencilla y fácil de incorporarlos. Un joven alto y con gafas se levantó de su asiento en medio de la sala y gritó: ¿Puedo hacer una pregunta? Present Mick señaló al estudiante ruidoso. Está bien. En la impresión, hay 4 tipos de villanos. Si es una errata, la UA, la academia de héroes más importante de Japón, debería avergonzarse de ese estúpido error.
Los examinandos estamos aquí porque queremos convertirnos en héroes ejemplares. Se dio la vuelta y señaló a otro estudiante. Además, tú, el del pelo verde y rizado, has estado murmurando todo este tiempo. Me distraes. Si estás aquí de viaje de placer, deberías irte de inmediato. Bien, bien. Examinado número 7111. Gracias por el excelente mensaje. El cuarto tipo de villano no vale nada. Ese tipo es un obstáculo, por así decirlo. Hay uno en cada centro de batalla. Un obstáculo que se vuelve loco en espacios reducidos. No es imposible de derrotar, pero tampoco tiene sentido derrotarlo. Les recomiendo a los oyentes que intenten evitarlo. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Gritó el más ruidoso, despidiéndose. Un enemigo que no vale nada. Debe estar ahí para poner a prueba nuestra capacidad de retirada. Con todos estos aspirantes a idealistas, muchos podrían acabar demasiado ansiosos e imprudentes para ser héroes. Eso es todo por mi parte. Por último, les daré un regalo a los oyentes. El lema de nuestra escuela. El héroe Napoleón Bonaparte dijo una vez: un verdadero héroe es aquel que supera las adversidades de la vida. Vayan más allá. Plus Ultra. Mucha suerte con el sufrimiento. Tras un cambio rápido de ropa deportiva, un calentamiento y un viaje en autobús por el enorme campus, se encontraban fuera del centro de batalla de muros de hormigón altísimos, se extendían rodeando la totalidad de una maqueta de ciudad. Cada calle, cada acera, cada fachada, todo estaba a escala y construido con los mismos materiales que los edificios reales. Los edificios carecían de personalidad, apenas se parecían a la realidad. Se podía reconocer un restaurante, pero carecía de muebles y alma, y jamás serviría un solo plato. Otro tenía grandes escaparates, pero no mostraba nada más que espacio vacío. Todo el lugar emanaba una sensación muy liminal. El aire estaba impregnado de la familiar sensación de motivación y temor. Todos sentían que hoy era su oportunidad de destacar. Algunos contendientes estaban en sus últimos momentos, otros realizaban pequeñas rutinas para controlar los nervios. Tanya estaba ocupada flexionando sus alas, preparándose para la pelea que se avecinaba. Tengo 10 minutos para destruir todos los robots que pueda. Este examen es más que una simple descripción. ¿Verdad? El examen escrito nos hizo responder preguntas sobre heroísmo. Aquí es donde veremos quién puede cumplir con sus respuestas. Present Me gritó desde su torre. Está bien, comiencen. Despega. Tanya estaba en el aire y cruzaba la puerta a toda velocidad. ¿Qué pasa? En las peleas de verdad no hay cuenta regresiva. Corre, corre. La suerte está echada. Batiendo las alas como martillos neumáticos, apuntó a la altitud. Pasó las señales, sobrepasó los tejados y se elevó hacia el cielo. Sin pensar siquiera en perder velocidad, se elevó por encima del centro de batalla y se alejó de sus competidores. Los robots no aparecen dispersos aleatoriamente. Los unos son los que más se dispersan. Suelen permanecer cerca de las esquinas. Los tres son los que menos se mueven. Se dirigen a secciones centrales con amplias líneas de visión. Los dos operan en grupos, generalmente cerca de los tres. Los tanques 1 tenían forma humanoide y se desplazaban sobre una sola rueda con dos grandes brazos que ocultaban ametralladoras Gatling bajo sus escudos. Los tanques 2 tenían forma de escorpión sin garras. Finalmente, los tanques 3 eran tanques con una base entre ejes, con pesados brazos delanteros y dos juegos de voluminosos tubos lanzacohetes. Desde arriba, el suelo parecía moverse lentamente. Sabía que llegaría al otro extremo de la arena en menos de un minuto, pero volar le hacía sentir bien. Al ver un grupo de dos, cerró las alas y se lanzó en picado. El viento le azotaba el pelo, el suelo se abalanzó sobre ella, y el 3 que tenía en la mira no se dio cuenta. En el último segundo, giró y formó una patada voladora, con las alas abiertas y llenas de viento. Screech. Atravesó la piel metálica y el robot se desplomó con un enorme agujero en el abdomen. Sus pies nunca tocaron el suelo. Cogió velocidad mientras los dos entraban en acción, intentando rodearla. Los dos se abalanzaron sobre Tanya, pero no antes de que ella se lanzara hacia el cielo, fuera de su alcance. Un 2 particularmente lento para actuar saltó a su encuentro, con la cola hacia atrás para un golpe. Con un aleteo inverso de sus alas, hizo un giro y propinó una patada en bicicleta que atravesó la cabeza del 2. Mientras los robots volvían a estrellarse contra la tierra, ella se lanzó desde el cielo una vez más, clavándoles el pie en los cráneos metálicos. El baile entre ella y los dos continuó. Por muy rápido que se abalanzaran, por muy bien agrupados que se agruparan, ella seguía abriéndose paso a patadas entre la horda.
Podrían golpear con la cola, pero ella nunca estaría allí para recibir el golpe. Era intocable para ellos. Otros 3 entraron en la arena, apuntando a la amenaza alada. Con un zumbido, apuntó con sus lanzadores. Con un estallido, una ráfaga de cohetes cómicamente lentos salió disparada. Al oír esto, Tanya se giró y vio los cohetes acercándose a toda velocidad. Con una sonrisa que le partió el rostro, recogió las alas. Los misiles se dirigieron silbando hacia ella. En un despliegue de poder, extendió sus alas con toda la rapidez y amplitud que pudo. Una ola de viento la envolvió, desviando los misiles de su trayectoria. Los cohetes llovieron violentamente por la arena, detonando y destruyendo todo lo que tocaban. Al disiparse el humo y alzarse triunfante sobre el montón de chatarra, un estruendo resonante sacudió la tierra. Se elevó en el aire para presenciar la maravilla de la ingeniería. El punto cero, el ejecutor, se alzaba sobre el horizonte. Se movía sobre orugas del tamaño de una calle, mientras se aferraba a edificios con brazos del tamaño de casas. El mundo mismo pareció detenerse a su alrededor, antes de sumirse en el caos. Incluso desde el otro lado de la arena, Tanya podía oír los gritos mientras el ejecutor continuaba su marcha. Con un gruñido de esfuerzo, voló hacia el robot. Estoy segura de que hay algo más que un obstáculo gigante. Ese punto cero es un obstáculo que hay que evitar, pero no todos podrán escapar. Menos de 2 minutos. Gritó Present-Mig desde su torre distante, con su voz interrumpiendo el caos. Podía oír la sonrisa petulante en su rostro. Justo cuando sobrepasaba el punto cero, una mancha verde, como un rayo, atravesó el cielo. Por segunda vez ese día, sintió como si el mundo se hubiera detenido. Cayó un trueno. El cuerpo del ejecutor se dobló por completo, con su visor destrozado. ¿Qué clase de poder?, pensó, aturdida por la demostración de fuerza. Vio al chico verde caer en picado hacia la muerte. Un obstáculo que hay que evitar. Nos piden que seamos heroicos. Con un aleteo, se lanzó tras el niño. Podía ver sus extremidades aleteando como fideos. Midoriya había pensado que este era su fin. No había tenido la oportunidad de demostrar su valía. Con el primer acto heroico que realizó con One for All, estaría muerto en el pavimento. Su única opción era usar su última extremidad y lanzar un golpe al suelo. Rezó a lo que fuera que estuviera arriba mientras se preparaba para un Detroit Smash. Sexto piso, quinto, cuarto. El suelo se acercaba demasiado. Tercero, segundo. Retiró el brazo. Tuap. Uraraka abofeteó a Midoriya, anulando su impulso y dejándolo girando sobre el suelo. Mientras tanto, Tanya viró bruscamente, enderezando su trayectoria de vuelo. Giró bruscamente y se deslizó entre los escombros que caían. Su mirada se fijó en otro examinado que estaba a punto de ser aplastado por un trozo de hormigón y acero. Se agachó y cogió al pequeño, arropándolo en un porteo nupcial. El viento le golpeó las alas al abrirse como un paracaídas, balanceando sus piernas hacia adelante. Se levantó polvo y grava mientras derrapaba y se arrastraba sobre los talones hasta detenerse. El niño dejó de gritar al darse cuenta de dónde estaba. Un ángel. Me lleva un ángel hermoso. Hizo pucheros. Qué lástima que no tenga pecho. Pero qué piernas. Son tan largas y poderosas. Es pura musculatura. Mallas gruesas, zapatillas ajustadas, camiseta de tirantes y coderas suaves. Todo en blanco y amarillo. ¿Estás bien?, preguntó Tanya fríamente. ¿Sí?, respondió Mineta, con la cara hundida en el hueco entre su brazo y su torso. Bien, dijo antes de dejar caer el duende uva. Present-Mig gritó victoriosamente. Se acabó el tiempo. Tanya gimió, estirando los músculos doloridos. 38 puntos de bots no está mal. Si hubiera habido más triples, podría haber anotado más. Una semana después, llegó una carta con el emblema de la UA. Sonrió para sí misma, recordando cuánto tiempo hacía que no veía una carta sellada con lacre. Al abrirlo con un cortapapeles, encontró 2 cosas dentro. Una era su carta de aceptación y la otra, un pequeño proyector negro que tenía sobre su escritorio. El enorme rostro de All-Mig llenó la pantalla holográfica. Estoy aquí como una proyección. Felicidades, Tanya Tenikari. Aprobaste el examen de admisión, tanto en la práctica como en la escrita. En la práctica, demostraste concentración, competencia y valentía. Todas cualidades valiosas para una aspirante a heroína. Durante la práctica, obtuviste 38 puntos de villano. Pero no solo probábamos eso. También había puntos de rescate. Un panel de jueces te otorgó 30 puntos de rescate adicionales por tu ataque mortal tras Midoriya.
Sin embargo, como Uraraka lo salvó primero, estos puntos fueron en realidad una recompensa por salvar a Mineta. ¿Y por qué estoy aquí? Daré clases en la Academia UA. Tanya Tenikari, espero tenerte en mi clase. Dicho esto, desapareció, dejando a Tanya en estado de shock. Me está enseñando el mismísimo All Might. Sin ser décimo Nimeri, y entrenado por el héroe más grande del mundo en la mejor academia. Esta vida está forjando mi camino. Netsu sorbió su té mientras los profesores volvían a ver las imágenes. En las enormes pantallas, veían el desarrollo del examen práctico. Es como si el chico nunca hubiera usado su don, comentó uno de los profesores sobre Midoriya. Todos estaban absortos, maravillados por el poder puro de Midoriya y Bakugou, pero Netsu tenía otros contendientes en mente. Tras dejar el té, cuando Netsu habló, todos escucharon. ¿Podemos obtener la grabación del examinado 2222 y su examen escrito? Parece que tenemos más anomalías que solo los señores Bakugou y Midoriya. La pantalla cambió para mostrarle a Tanya sus exámenes prácticos, así como sus pruebas. Pase a la página 3, la pregunta del edificio derrumbado. Sus respuestas me han llamado la atención, considerando su pasado civil. Cuando la pantalla cambió, la sala quedó en silencio. En la pizarra había respuestas preocupantes. Eran frías, refinadas, prácticas y muy profesionales. No eran las respuestas de un graduado de secundaria normal, sino las de un militar profesional. Atrás quedaron las respuestas de soñadores. Aquí solo había practicidad. Rutas completas trazadas, planes de acción, establecimiento de cadenas de mando, listas de prioridades de rescate, todo. Poco dominio de las operaciones basadas en dones, pero con un nivel de talento táctico innegable. Parece que no entiendo del todo los dones, pero estas respuestas del examen fueron totalmente honestas considerando su utilidad práctica. Cuando la señorita Tenikari se lanzó hacia el señor Midoriya, una vez que este alcanzó los 15 metros del suelo, abandonó el salto. Inmediatamente, sin mirar atrás, se dispuso a salvar al señor Mineta. Pero señor, intervino uno de los profesores. ¿No era su única opción salir de ese picado? Si se hubiera acercado más, podría haberlos matado a ambos. No es que comprenda sus límites lo que me asusta, sino su mentalidad. Nunca miró atrás por el señor Midoriya, lo que implica confianza en la señorita Uraraka o insensibilidad hacia las vidas perdidas. Me temo que hay algo más en su cabeza de lo que deja entrever. Por favor, recuperen su combate. Se mantuvo el silencio mientras todos observaban a la chica moverse entre los robots con impecable destreza. Los robots estaban destinados a ser derrotados, configurados en sus niveles de dificultad más bajos, pero Tanya era una de las pocas estudiantes con una metodología quirúrgica para sus derribos. Tanya daba volteretas y se movía por el aire, pateando con precisión a sus objetivos. Esquivaba ataques incluso antes de que los robots pudieran predecir sus ataques, siempre fuera de su alcance. El miedo recorrió la espalda de los profesores al ver la sonrisa frenética de Tanya en todo su esplendor. Caballeros, parece que tenemos más casos singulares de lo que parece. Creo que deberíamos aumentar el número de clases de héroes de este año a 21. Esto le permitiría interactuar con mentalidades más heroicas sin descuidar sus talentos innatos. ¿Alguien está en desacuerdo? Tanya se aseguró metódicamente de estar lista para su primer día en la UA. Revisó su bolso. Todo estaba allí. Miró el espejo. Sus alas estaban arregladas, su cabello recogido en su look clásico. Después de alisarse la falda sobre los leggings, se fue. Se coló por la sala, con cuidado de no molestar a su padre. No fue difícil, dados sus fuertes ronquidos. Anoche le habían llamado a un turno de emergencia y se había quedado dormido en el sofá. Un ataque de un villano había destruido un puente que necesitaba reparaciones inmediatas. Durante el turno, había recibido un golpe por sus compañeros y estaba durmiendo para recuperarse. Ni siquiera se había quitado el uniforme de construcción. Clase 1A, clase 1A. Aquí estamos. Tanya fue la primera en llegar, 15 minutos antes, de hecho. Dejó su mochila y se sentó cerca del frente, pero a un lado. Algunos estudiantes eran enormes y no estaba dispuesta a tener que luchar para ver la pizarra. No pasó ni un minuto cuando la puerta se abrió de golpe. Entró un joven de cabello rubio y despeinado que no se había molestado en arreglarse. Al pasar junto a ella, el familiar olor a explosivos se desvaneció de él. Colgó su mochila debajo del escritorio antes de deslizar su silla hacia atrás. Oyó el golpeteo de sus zapatos sobre el escritorio detrás de ella. En contra de su buen juicio, decidió darse la vuelta y mirar. ¿Qué carajo estás mirando a Ángel, perra? ¿Tienes algo que decir? Le gritó. Tanya dijo con cara seria.
No tengo paciencia para esto. Respiró lentamente. Creo que nos equivocamos. Me llamo Tanya, y tú eres. Intentó sonreír con cariño para calmar la tensión. ¿Eh? ¿Qué pasa con esa sonrisa tan rara? Disculpe. La tomó por sorpresa. Quizás era de esos cuyo don afectaba su mentalidad. Claro que sonreír no funcionaría con alguien como él. Gritar quizás sea su tono habitual. Ella se aclaró la garganta. Solo quiero tu nombre. ¿Es mucho pedir? Le ladró. Me llamo Bakugou. Ahora vuelve a lo tuyo, Ángel perra. Ella lo despidió con un gesto brusco. Bien. Creo que logré convencerlo. No fue tan difícil. El siguiente en entrar por la puerta fue el ruidoso de las gafas y una mujer alta con una gran cola de caballo puntiaguda. Sin perder el ritmo, el ruidoso miró fijamente a Tanya y cruzó la habitación a toda velocidad. Sus movimientos eran rígidos, incómodos, como los de un soldadito de juguete. Buenos días. Soy de la academia privada Somei. Me llamo Tenya Ilida. Debo felicitarte por tu rápida actuación en el examen de admisión. Tanya sonrió para sí misma. Hacía tiempo que no oía una presentación tan formal. Buenos días, Ilida. Me llamo Tanya Tenekari, pero puedes llamarme Tanya. Creo que no pude verte durante la práctica. Bueno, sí. Corriste por el centro de batalla. Ojalá hubiera tomado la iniciativa tan rápido, pero estaba ocupado regañando a otro estudiante. Espero compartir esta clase contigo, asimismo. Ida se giró para regañar al desaliñado chico rubio. ¿Qué crees que estás haciendo? Alguien quiere un pedazo hoy. Estoy esperando la maldita clase. Gritó en represalia. Con un gesto de karate, Ida señaló el escritorio. Estás dejando suciedad y marcas en la escuela. Este comportamiento es inapropiado para un héroe en formación. Tanya respiró hondo. Sentía que le subía la presión al escuchar a los chicos discutir sobre mesas y modales. La gente en este mundo era mucho más excéntrica que sus dos anteriores. Estaba segura de que Bakugou se pondría firme en cuanto llegara el profesor. La reprimenda era un uso ineficiente de tiempo y energía. Mientras esperaba a que empezara la clase, cada vez llegaban más estudiantes. Tanya empezaba a arrepentirse poco a poco de sentirse afortunada de estar en esa clase. Era, en realidad, un circo de personalidades. La gente ya buscaba sus respectivos grupos, gente con la que se sintiera cómoda. Tengo la extraña sensación de que me voy a encontrar con problemas antes de que salga de UA. Entró el mismísimo rayo verde, seguido de la alegre chica. Ella sabía que era un cataclismo a punto de ocurrir. El mundo nunca ignora el poder puro, y su don lo tenía en abundancia, y ahí está. Para desconcierto de Tanya, detrás de ellos no había nada menos que un enorme saco de dormir amarillo que avanzaba lentamente. Lo observó fijamente alrededor de las piernas de Uraraka mientras giraba, revelando el rostro de un hombre muy cansado. ¿Qué? El hombre oruga habló. Vayan a otro lado si quieren jugar a ser amigos. Todos guardaron silencio mientras se giraban para observar el espectáculo. Este es el circuito de héroes. Es imposible que ese sea nuestro profesor. Pensó Tanya mientras lo veía beber una bebida nutritiva que sacó del saco de dormir. El hombre oruga se levantó, abriendo la cremallera de su mochila. Bueno, tardaron 8 segundos en callarse. El tiempo es limitado. Chicos, no son lo suficientemente racionales. Soy su tutor, Shota Aizawa. Mucho gusto. Buscó en su mochila y sacó un uniforme de gimnasia. Esto es un poco repentino, pero pónganse esto y salgan al campo. El cálido aire primaveral se coló entre la multitud mientras esperaban la explicación de Aizawa sobre por qué estaban allí. Hoy vamos a realizar una prueba de evaluación de Kyok. ¿Pero qué hay de la ceremonia de entrada? ¿La orientación? Gritó Uraraka. Si vas a convertirte en un héroe, no tienes tiempo para esos lujos. Chicos, llevan haciendo esto desde la secundaria, ¿verdad? Pruebas de aptitud física sin tus dones. Esta es una escuela de héroes donde se espera que uses tus dones. Lógicamente, eso significa una prueba de aptitud física que incluya tu don. Le lanzó una pelota a Bakugou. Bakugou, lanza esta pelota lo más lejos que puedas sin salirte del círculo. La bola de ira con aroma a nitroglicerina avanzó con arrogancia. Estaba listo en el ring. Se enderezó como un lanzador. Con todo el peso que pudo, intentó lanzar con todas sus fuerzas. Justo antes de que la pelota pudiera salir de su mano, gritó desde el fondo de sus pulmones: muere. Su mano se encendió, el humo y la ceniza oscurecieron el anillo. La pelota voló, elevándose por el aire, y su cola ardiente la persiguió hasta perderse de vista. Aizawa miró a la clase con el teléfono en alto.
El balón recorrió 750 metros. Un don increíble. Ya es fuerte y ni siquiera hemos empezado a entrenar. Los dones son poderosos y versátiles, cada uno tan único como su dueño. Si quiero triunfar en el mundo profesional, en mi propia agencia de héroes, necesitaré aliados. Útiles, fuertes, resilientes, el tipo de personal que pueda mantenerme a salvo y adaptarme según sea necesario, pensó Tanya, mirando a su alrededor y observando la sala. Veamos de qué son capaces. A su alrededor, los estudiantes empezaron a hablar con entusiasmo sobre la idea de usar sus peculiaridades tanto como quisieran. Hasta que Aizawa los interrumpió a todos. Parece divertido. Tenemos 3 años para convertirlos en héroes listos para el mundo real. ¿Mantendrán esa actitud todo el tiempo? De acuerdo. Una sonrisa oscura se dibujó en su rostro. Quien quede último en cada prueba será considerado sin potencial, así que no tendré más remedio que expulsarlo. Tanya se quedó paralizada. Así que así es como se siente estar al final del entrenamiento. Somos 21 en esta clase, siempre planearon expulsar a uno. Si no logro pasar la escuela de héroes, estaré a merced de ser 10º. Solo necesitaría enviar un gigante arrasando mi edificio de oficinas para matarme. No puedo permitir que esto pase. Tú no harías eso, ¿verdad? Preguntó Uraraka con un escalofrío. ¿Por qué no lo haría? No tendría sentido entrenar a alguien sin potencial solo para enviarlo a morir. Sería un desperdicio de recursos para ambos. Tiene razón. Mi trabajo en mi primera vida consistía en despedir a quienes consumían recursos de la empresa. Ahora bien, en este caso, despedir o expulsar también sería la opción moralmente correcta. Recuerdo una vez que le dije a Visa que se quedara, que no participara en una pelea para la que no parecía estar preparada. Entiendo la postura de Aizawa. El profesor se apartó el pelo de la cara, y su sonrisa desconcertó a todos menos a Tanya. Bienvenidos al curso de héroes de la UA. Tanya le devolvió la sonrisa. Muy bien, Aizawa. Demostraré que valgo la pena entrenar. Tenikari y Yaoyorozu me ven la cara. Netsu hizo bien en aceptarlos, pensó Aizawa. Esto no es justo. ¿No expulsarías a alguien en su primer día?, protestó Uraraka, con la preocupación reflejada en su voz. Desastres naturales, grandes accidentes, villanos peligrosos. Todas estas son circunstancias injustas que los héroes enfrentan a diario. Nada de esto es justo. Es nuestro deber como héroes arreglar las cosas. Conserven esos recuerdos de justicia, pasará mucho tiempo hasta que los vuelvan a ver. Bueno, la demostración terminó. La verdadera historia comienza ahora. Prueba 1. Carrera de 50 metros. Tanya se deslizó casi hasta el suelo sobre el taco de salida. Su postura era baja, demasiado baja para cualquier corredora normal. Se agachó profundamente contra el taco, con las manos extendidas. El robot de la cámara vio en sus marcas. Tanya flexionó sus alas y las elevó por encima de ella. Prepárense. Ella respiró profundamente. Vamos. Saltó de la plataforma, con sus alas cortando el aire. El suelo estaba a menos de 1 pie de distancia. Cada aleteo la aceleraba. El aire silbaba a su alrededor. La pequeña línea blanca que marcaba el final se deslizó debajo de ella tan rápido que si hubiera parpadeado se la habría perdido. 3,2 segundos. Cantó el robot de la cámara. Con un giro de espalda y un par de alas, se alejó del suelo. De nuevo en pie, tuvo que trotar para detenerse. Delante de ella, Tenya Ida ya se había detenido con un impresionante tiempo de 3,05 segundos. Los silenciadores que le sobresalían de las pantorrillas humeaban. Es rápido. Sin duda, más rápido que yo en el suelo. Parece que ambos tenemos la velocidad y la movilidad cubiertas, pero yo tengo la ventaja en el aire. Sin embargo, no creo que nos fuera muy bien en un equipo. Tanya, dijo Ida, deseando iniciar una conversación. Eres rapidísima. Debo preguntarte, ¿cuál es tu velocidad máxima? Lo más rápido que he llegado a alcanzar fueron 340 km por hora, pero eso fue en caída libre. Mi velocidad de vuelo ronda los 290 km por hora. ¡Qué rápido! Jadeó. Se encogió de hombros. Volar es más rápido de lo que parece. Los aviones son rápidos, pero desde aquí parecen lentos y se sienten aún más lentos cuando estás en uno. Lo más rápido que he llegado a alcanzar fue 420 km por hora. Y eso que era una carretera recta. ¿Qué opinas de la amenaza de expulsión del señor Aizawa?, preguntó Ida, mirando fijamente a Aizawa, quien estaba ocupado juzgando a los demás estudiantes. Tanya se encogió de hombros. Está en su derecho de expulsarnos cuando le parezca. Es mejor cortar pronto que tarde.
aunque me pregunto si está tomando esta decisión demasiado rápido. Solo han visto nuestros exámenes escritos, prácticas y luego esto. ¿De verdad es suficiente información para expulsarnos? No esperaba menos de la UA. Solo producen los mejores héroes. Es lógico que aún estemos en el proceso de juicio. Hizo sus movimientos de karate, acompañándolos con cada declaración. Prueba 2. Salto de longitud. Tanya se deslizó delicadamente sobre el arenero con una mirada aburrida. ¿Es esto realmente necesario? Prueba 3. Salto de altura. Tanya saltó en el aire, batiendo sus alas como tambores. Subió cada vez más alto, hasta que se convirtió en una mota desde el suelo. Corrió hacia arriba y hacia adelante, pasando a Bakugou y Uraraka mientras se alejaba flotando. Mientras medimos su altitud máxima, Midoriya, tú estás arriba, dijo Aizawa, protegiéndose los ojos mientras observaba cómo las pequeñas motas azules subían cada vez más. Mientras bajaba, asegurándose de apuntar al otro extremo de la barra, vio a un gran hombre amarillo que intentaba esconderse. ¿Es Olmig? Debe estar observando para decidir quién da el golpe. Espero haber dado en el clavo hasta ahora. Prueba 4. Fuerza de agarre. Tanya había intentado meter sus alas en el dispositivo de medición, pero las encontró demasiado delgadas para encajar. 450 newtons de fuerza sin ellas, no está mal. Prueba 5. Peso muerto apoyó las alas en el suelo e intentó elevarse. No le sirvió de mucho, pero estaba batiendo un récord personal. Uraraka estableció el récord de la clase como Na, ya que no había nada lo suficientemente pesado en el gimnasio. Tanya luego vio a Sato establecer el segundo récord más alto de la clase. Tras engullir uno de sus sobres de azúcar más pequeños, en una hazaña de fuerza colosal, logró levantar 1300 kilos. Tanya estaba atónita. Sabía que necesitaba refuerzos en su equipo y ver que se los entregaban con tanta facilidad la llenaba de vértigo. Entre las dos, podríamos con casi cualquier cosa. Ahora solo necesito a alguien con mucho control y tendré todas mis necesidades cubiertas. Las pesas cayeron al suelo con un ruido sordo, sacudiendo suavemente el gimnasio. Casi se desploma sobre ellas, con el equilibrio oscilando rítmicamente. Hola. Soy Tanya Tenikari, pero puedes llamarme Tanya. Creo que no recuerdo tu nombre. Tanya extendió la mano a modo de saludo. Tengo sueño, dijo borracho, y luego la tomó de la mano para levantarse. Sato murmuró. Mientras se erguía cuán alto era, su sombra cubrió a Tanya. Su mirada se fijó en un punto al otro lado de la habitación. Tanya ató cabos mientras el gigante de 208M se inclinaba hacia ella. Un Kier de estilo explosivo el primer día, después de 5 pruebas consecutivas. ¡Ay, no! Intentó evitar el apretón de manos que ella misma había iniciado. Fue inútil. Él se desplomó sobre ella, enterrando todo excepto sus alas. ¡Uf! Gritó Tanya, saliendo de debajo de él. De mí. Roncó en respuesta mientras Tanya finalmente salía. Era un desastre de plumas alborotadas y cabello desaliñado. Jadeó mientras se ponía de pie. Aizawa observaba la exhibición, demasiado cansado para intervenir. Ya lo sospechaba. Muchos de estos estudiantes no han usado sus dones a este nivel. Sato se está esforzando al máximo y aplicando su don al máximo de su capacidad, de forma ineficiente. Tanya demuestra un control inmenso sobre su don, pero no parece socializar tanto como los demás estudiantes. Aunque eso tarda más en cambiar. Prueba 6. Lanzamiento de pelota. Tanya entró al ring con la pelota en la mano. Se encogió de hombros. Ella retrocedió para realizar un lanzamiento rápido, apuntando un poco más alto de lo normal. Tan pronto como la pelota salió de su mano, ella se envolvió con sus alas. Vigorizada por la perspectiva de impresionar a Olmig, lo más parecido a un empleador que tenía en ese momento, abrió sus alas. Una poderosa pared de viento pasó detrás de la pelota, llevándola lejos y fuera de la vista. Aizawa giró su teléfono. Tanya, tienes 350 metros. Uraraka, te toca. 350 sigue siendo mejor que muchos otros estudiantes, pero no es impresionante comparado con algunos de los pesos pesados de la clase, pensó Tanya mientras veía a Uraraka subir al ring. No se esforzó demasiado. No hubo una verdadera aceleración. Con un grito de alegría, lanzó la pelota al aire. Todos quedaron atónitos ante el espectáculo, pues la pelota no cambió de trayectoria y se perdió en la distancia girando débilmente. Aizawa miró fijamente su teléfono. Tanya podría jurar que un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Le dio la vuelta y mostró la puntuación de Uraraka a la clase. Infinito. Gritó la clase al unísono. Su don también ignora la resistencia del aire. Esa cosa no se rige por las leyes convencionales de la física en absoluto.
pensó Tanya mientras miraba fijamente al vacío, donde había ido la pelota. Oye, Sato se acercó por detrás y le pidió atención. Quiero disculparme por lo de antes. Fue molesto, pero no fue solo tu culpa, dijo Tanya. Por mucho que me gustaría gritarle, no puedo permitirme romper este puente. Una posible colaboración es demasiado buena para dejarla pasar. Debe estar muy enfadada conmigo, pero de todas formas está siendo educada, pensó Sato. Mi don no está hecho para estas pruebas. Tanya, percibiendo la oportunidad de obtener más información, insistió en una pregunta. ¿De qué manera? ¿Cómo funciona tu don con estas pruebas? Ay, no, está enfadada. Te lo prometo, no pongo excusas. Sato se puso nervioso, apartándose de su mirada. Mi don es a base de azúcar. Si consumo suficiente azúcar, me vuelvo unas 5 veces más fuerte durante unos 3 minutos. Luego me derrumbo. Normalmente no es un problema, pero tener que empezar y parar así, empieza a ser un problema. Ya veo. Aunque dones como el de Bakugo se intensifican con el tiempo, tu don es un buen comienzo. Tanya se mordió el labio, pensativa. El don de Sato es fuerte desde el principio de la pelea. Los combates 1 contra 1 rara vez duran más de unos minutos. Tiene un gran potencial. Sé que mi don es mediocre. Las desventajas son obvias y fáciles de explotar. No puedo continuar mis combates como Bakugo, pensó Sato, frotándose la nuca. Tanya volvió a extender la mano. Creo que nos conviene a ambos ser amigos. ¿Es una oferta de amistad o un acuerdo comercial? Sato le tomó la mano. Debió de no tener muchos amigos de pequeña. Qué triste. Quizás yo podría ser el primero. De acuerdo, Tanya, le tomó la mano. Acepto ser tu amigo. Midoriya subió al ring. Tanya, Ida y todos los que lo habían visto en la práctica lo tenían en la mira. Aún no había usado su don, pero por su mirada, sabían que estaba a punto de cambiar. Con un gruñido, se replegó para lanzarlo. Tanya se mordió el labio inferior, con las alas plegadas. Tenía que presenciar ese poder en carne propia. ¿Con qué se enfrentaban exactamente? Plop. La pelota aterrizó lastimosamente, rebotando hasta detenerse. 46 metros. Gritó el pequeño robot. Yo podría haber jurado que estaba usando mi don ahora mismo, murmuró el chico verde, mirándose las manos como si se las hubieran cortado. La bufanda de Aizawa flotaba a su alrededor mientras sus ojos brillaban rojos. Te borré el don. Ese examen de admisión claramente no fue lo suficientemente racional si un chico como tú fue aceptado. Había un veneno frío en su voz. Uno que destilaba una ira que no estaba dirigida únicamente a Midoriya. Tal poder puro necesita ser entrenado, argumentó Tanya mentalmente, desconcertada. Dejarlo expuesto al mundo es pedir que se use mal. El poder siempre se usa. ¿Borraste mi don? Preguntó con miedo, y rápidamente adoptó una actitud reverente. Esas gafas, eres el héroe profesional Eraserhead. Puedes desactivar dones con solo mirar a la gente. Los estudiantes inmediatamente empezaron a charlar en torno a Tanya. No sabían mucho sobre Eraserhead, salvo que era un héroe clandestino que se mantenía alejado de los focos. No puedes controlar tu don, ¿verdad, Midoriya? Su juicio empezaba a ser evidente. ¿Planeas que otros te salven después de que hagas una jugada llamativa? No yo, Aizawa no dio respiro. ¿Cómo vas a salvar a otros si necesitas que te salven con un solo ataque? Esa no es mi intención, Midoriya, con los ojos muy abiertos, suplicó ser escuchado. Su bufanda salió disparada, atrapando a Midoriya y atrayéndolo hacia sí. Tus intenciones no importan en realidad. Si te incapacitas, ¿entonces qué? Ahí tienes a otro héroe idealista y opresivo, uno que puede salvar a cientos él solo. Ha establecido un estándar ridículo que gente como tú intenta alcanzar. Ni siquiera puedes salvarte a ti mismo. Se volvió hacia los demás estudiantes. Y eso va para todos ustedes. Nunca, jamás, piensen que son invencibles por tener madera de héroe. El idealismo es un veneno peligroso y está profundamente arraigado en nuestra sociedad. Intentó chillar Midoriya. ¿Poder qué? Dijo, volviendo a Midoriya. ¿Destruir un solo objetivo? ¿Destruir un solo edificio? ¿Qué viene después? Todos los demás estudiantes aquí han demostrado que pueden adaptarse con su don y luchar contra sus debilidades. Tú no has usado el tuyo ni una sola vez, y ambos sabemos por qué. Así que adelante, toma la pelota e inténtalo de nuevo. Soltó al chico. Midoriya regresó al ring con la pelota en la mano.
Una expresión de pena se desvaneció de su rostro antes de revelar una determinación férrea. Respiró profundamente para recomponerse. Él se echó hacia atrás, con los pies firmemente plantados. Justo antes de que el balón saliera de su mano, explotó en una ráfaga de presión. Salió disparado, elevándose hacia el cielo como si hubiera salido disparado de un cañón. 705,3 metros. Gritó el robot. Midoriya se agarró la mano en un vano intento de curarse el dedo herido. Curvó la mano rota en un desafío a Aizawa, con lágrimas en los ojos. ¿Ves? Todavía puedo luchar. ¿Sigo en pie? Tanya se quedó atónita. Así que su don se hiere a sí mismo cada vez que lo usa. Intercambiar salud por poder puede funcionar en una partida, pero no funcionará contra oponentes vivos. Va a ser una debilidad difícil de manejar. Aizawa sonrió con suficiencia. Este chico. De verdad que lo consiguió. Podría haberse roto el brazo y haber mandado la pelota al espacio, pero no lo hizo. En cambio, cambió un dedo y recibió una puntuación razonable. Bakugo empezó a echar humo, apretando y abriendo los puños. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? Ahí está esa excentricidad, pensó Tanya, previendo ya cómo acabaría todo esto. Se lanzó hacia adelante, con las manos encendidas como petardos. Dime qué pasa, Deku. Nunca tuviste un don. Como serpientes, la bufanda de Aizawa salió disparada, envolviéndose alrededor de la cabeza y el torso de Bakugo. ¿Cómo es que esta tela es tan dura? Gruñó, tirando del envoltorio. Estas son armas de captura. Ya las conocerás cuando hablemos de objetos. Dios mío, deja de obligarme a usar mi don. Me deja los ojos secos. La clase estalló en un estado de shock, aunque no muy divertido. Qué peculiaridad tan asombrosa con un inconveniente tan molesto. Mientras todos charlaban sobre el espectáculo explosivo, Tanya vio algo más pequeño. Justo después de que Aizawa desactivara el don de Bakugo, observó cómo su respiración se ralentizaba y su comportamiento cambiaba. ¿Midoriya no tenía un don? Bueno, uno tan poderoso a costa de destruir su cuerpo. Probablemente lo mantuvo oculto, pensó Tanya. Aunque solo podía imaginar la traición que Bakugo debía estar sintiendo. Entonces Aizawa recuperó su don, optando por ignorar el espectáculo y continuar con las pruebas. Un momento después, Bakugo volvió a estallar de ira. Su don realmente afecta su mente, se confirmó Tanya. Prueba 6. Paso lateral. Tanya usó sus alas para contrarrestar su movimiento lateral. La cola más tosca jamás diseñada. Prueba 7. Abdominales hizo que Sato le sujetara los pies. Sus alas dificultaban que se acostara boca arriba y resultaba terriblemente incómodo. Prueba 8. La carrera de larga distancia. Todos se alinearon al comienzo. Aizawa habló. La carrera de larga distancia te llevará por el campus. Hay varias farolas señalizadas. Debes pasar por el exterior de cada una y luego regresar aquí. Señaló el mapa de la UA, que tenía una serie de alfileres. La ruta de los 9 bolos marcados los llevaría por el lado de la puerta de la UA y pasaría junto a los talleres de apoyo. Luego, tendrían que correr hacia la zona gamma, donde tendrían que dar la vuelta antes de llegar a la USG, regresando al campus. El regreso los llevaría por la parte trasera de la UA, entre las oficinas del profesorado, alrededor del gimnasio interior y de vuelta al campo donde se encontraban. ¿Esto es un maratón?, exclamó Mineta al ver el tamaño exageradamente grande del campus de la UA. Técnicamente, esto es una carrera, respondió Aizawa con desgana, deslizando la mano hacia su teléfono. Varios de ustedes están luchando por el último puesto. Esto podría decidir si se quedan o son expulsados. Los gritos, antes alegres, del pequeño robot ahora rasgaban el silencio como un cuchillo en el cristal. Vamos. Todos se pelearon unos con otros, desesperados por tener ventaja. Inmediatamente después, 3 estudiantes abandonaron el grupo. Tanya había despegado y volaba hacia arriba. Y Ida finalmente tuvo espacio para acelerar a toda velocidad. Bakugo estaba completamente calentado, gritaba de rabia y avanzaba como un cohete. Si quieres quedarte en la UA, tienes que darlo todo, siempre, gritó Aizawa, mientras observaba al grupo de héroes novatos comenzar su supuesta carrera. Tanya voló sobre el techo del gimnasio, seguida de un grito. Los paneles de cristal de las claraboyas se deslizaron bajo ella. Mantuvo la primera posición con seguridad, sorteando los primeros obstáculos que otros tuvieron que sortear. Mentalmente, ya había empezado a trazar rutas rápidas donde pudiera encontrar giros más fáciles. El camino más recto no era necesariamente el más rápido para ella, ya que los giros bruscos podían arruinar su impulso. Justo detrás de ella, Bakugo rebotaba entre una explosión atronadora y una detonación ensordecedora.
Luchaba por recuperar el vuelo, pero se negaba a rendirse. Puta Ángel. Soy el mejor estudiante de esta maldita clase. No dejaré que me dejes en ridículo simplemente por irte volando. En tierra, Ida lideró la carga. Sus motores se activaron al tener finalmente espacio para ganar velocidad. Al acercarse al borde del gimnasio, apoyó una mano en el suelo y derrapó mientras reducía la potencia del motor. En cuanto su hombro pasó la curva, se alineó con la puerta de salida. Sus motores volvieron a la carga, lanzándolo fuera de la vista de los demás competidores. Dado el trazado de esta carrera, es poco probable que quede primero. Sin embargo, eso no es excusa para no quedar tercero. En la manada, Sato empezó a superarse a sí mismo. Su ansiedad, sus dudas, todo se desvaneció mientras la adrenalina inundaba su cerebro y su corazón palpitante bloqueaba el sonido de la preocupación. No veía forma de usar su don para obtener ventaja en velocidad. Con su lenta velocidad al correr, tenía muchos desafíos por delante, concretamente, toda la clase. Al menos estaba dejando atrás a Mineta, Midoriya y Toru. Lo que fuera que eso valiera. Observó con horror cómo la clase se atascaba en la puerta del campo. Aizawa solo había abierto la puerta más pequeña, la que tenía espacio para una sola persona a la vez. Varios estudiantes ya habían sorteado la puerta por completo. Tsuyu y Ojiro la saltaron. Zero se agarró a la parte superior del gimnasio y se balanceó. En una hazaña que dejó atónitos a muchos, Momo creó una pértiga para saltar. El último en saltar el muro fue Todoroki, dejando atrás una rampa de hielo. No fue un problema para las botas con tacos del usuario de hielo, pero Kaminari se dedicaba a resbalarse repetidamente. Sato no era un hombre reflexivo en acción, sino que se dejaba llevar por su instinto. Esta no era una carrera normal, sino una que requería algo más que velocidad, y su instinto dictaba el paso. Era la época de Sugar Rush. Puede que su don no aumentara su velocidad, pero sí su fuerza por un tiempo. Más azúcar significaba más tiempo. Claro, podría haber intentado medir el tiempo percibido de la prueba y la dosis en consecuencia, pero tenía otros planes. Metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de sobrecitos de azúcar, cada uno de 10 gramos, o 3 minutos. En un acto que otros considerarían imprudente, los apretó entre el pulgar y el índice, les arrancó los bordes con los dientes y vertió el contenido en su boca expectante. El mundo palpitaba a su alrededor, las cosas perdieron su claridad y podía sentir las paredes de la visión de túnel cerrarse sobre él. Kaminari se apartó de un salto mientras el enorme bruto cargaba hacia la pendiente de hielo. Excavó presas en la pendiente con solo las manos desnudas, arañando trozos de hielo que fueron rápidamente desechados. Sato cavó una escalera, sorteando rápidamente el cuello de botella. Aunque saltar del último grupo al centro fue impresionante, no duraría. Él seguía siendo lento, y ellos eran muchísimo más rápidos. Tanya, que entró primero, se afanaba en mantener la ventaja. Las explosiones, antes esporádicas, de Bakugo, que lo hacían rebotar salvajemente por el aire, se estaban volviendo más rítmicas. Su don se vuelve más fuerte cuanto más lo usa. Por el sonido de sus explosiones, es la primera vez que vuela. Tanya empezó a urdir un plan para mantener su valor ante el profesor. No podemos pelear, pero eso no significa que no podamos usar tácticas deshonestas, pensó, con una sonrisa llena de adrenalina dibujándole en el rostro. Mantuvo las alas abiertas, rompiendo el aire para que Bakugo la alcanzara. Todo don tiene sus límites. No puedo permitir que represente una amenaza para mí. A Aizawa no le importaban los valores de las pruebas, solo busca potencial. Si Bakugo me gana aquí, demostrará que vuela mejor. Eso significa mi expulsión, ya que mi valor disminuye. Debo mantener la superioridad aérea sobre la clase, y eso significa, perra Ángel. Gritó Bakugo entre ira y sorpresa, girando sin control para evitar chocar contra ella. Necesito exponer su debilidad. Tanya sonrió con suficiencia mientras volvía a dispararse, manteniéndose siempre justo delante de Bakugo. Quítate de mi camino. Rugió mientras rebotaba, intentando pasarle una línea. Cada vez que él se sacudía para intentar pasarla, ella se colocaba frente a él. Intentas obligarme a bajar el ritmo. Gruñó. Esta zorra Ángel debe estar loca. Ida pasó a toda velocidad por el taller de apoyo. El rugido de sus motores resonaba en las persianas. Sobre él, resonaban los sonidos de combustión y vulgaridad. ¿Qué hacen ahí arriba? Pensó con extraña admiración mientras sus ojos se posaban en la batalla aérea que se desarrollaba sin parar. Es muy poco heroico. Allá atrás, Midoriya lo daba todo. Acunaba su dedo roto con la mano mientras corría tan rápido como sus piernas le permitían.
Incluso a pesar de sus mejores esfuerzos, el resto de la clase siempre parecía estar fuera de su alcance. No puedo, se lamentó para sus adentros. No puedo rendirme ahora. Aizawa quiere expulsar a quien más pruebas falle, y ese soy yo. Empezó a correr, intentando convertir su trote lento en una carrera desenfrenada, pero no le servía de mucho. Midori ya se dio cuenta de la realidad. Todo el entrenamiento con All Might era de resistencia y fuerza. Nunca trabajamos la velocidad. En los 50 metros lisos fui el más lento de la clase. Si esta prueba no es lo suficientemente larga, me expulsarán. Apretó el puño, con la otra mano abierta, y forzó el paso. A la larga, superarlos es mi única apuesta. Tengo que intentarlo. A medida que los líderes de la clase pasaban por los talleres de apoyo, las persianas se abrieron con un violento traqueteo. Filas de estudiantes, armados con diversas armas y artefactos de diseño peculiar, permanecieron firmes. El señor Maihima, el héroe Power Loader, estaba junto a ellos. Como es tradición el primer día, los alumnos de segundo año muestran a los de primero el poder de las armas de derribo. Por supuesto, los blancos reales son los mejores para la demostración. Disparen a discreción. Señaló al grupo de nuevos héroes que pasaban corriendo junto a su clase. Los estudiantes de segundo año apuntaron. Una orquesta de armas resonó mientras un torrente de redes, boleadoras, granadas adhesivas y todo lo que pudieron encontrar cayó sobre ellos. ¡Muévete!, gritó Momo mientras generaba una gran bola de alambre. La lanzó contra una masa viscosa rosa que se acercaba, pegándose a la bola y rebotando inútilmente por el pavimento. Todoroki estaba más lejos de la línea de fuego, por lo que la pared de hielo que levantó a su lado no le dio cobertura a nadie más. Ojiro y Tsuyu comenzaron a saltar como locos para esquivar los ataques. Tsuyu vio el muro de hielo y se lanzó hacia él, con los ataques de apoyo azotándole la cabeza. Para ella, perder tiempo para escapar del bombardeo era mejor que enfrentarse a la adversidad. Ojiro no tuvo tanta suerte. En el punto álgido de su salto, uno de los estudiantes de apoyo disparó una red. Sin poder esquivarla, Ojiro se tambaleó y cayó al suelo. Se revolvió con furia, intentando desesperadamente escapar de la red, mientras los estudiantes héroes pasaban corriendo. ¿Alguna ayuda?, le suplicó frustrado a su compañero de clase. Ayoma lanzó una bola al vacío con su láser abdominal. Ah, amigo, seguimos compitiendo para entrar en esta clase. Esto no es diferente al examen de admisión. Adiós. Dio 5 pasos extravagantes antes de ser golpeado por una red. ¡Ayuda! Debería haberlo visto venir, pensó Ojiro con asombro al ver a la rubia con un láser incorporado. Kirishima gruñó al ser alcanzado por una granada adhesiva en la pierna. La sustancia viscosa, de un rosa brillante, se extendió alrededor de su pierna, clavando su pie al suelo. Con un rugido, su piel se endureció como una armadura y se liberó de la suciedad. Zero no quería saber nada de aquella locura. Derrapó hasta detenerse, dejando que Shoji pasara a toda velocidad. Podía detener los ataques con sus múltiples brazos. En lugar de intentar esquivar y atravesar la cascada de proyectiles, apuntó con la cinta del codo a la esquina del tejado y se aferró a ella. Con el movimiento de sus piernas, giró sobre el borde exterior y se elevó en el aire. El viento le azotó el pelo mientras parecía volar justo por encima del taller de soporte. Sato seguía atrapado en la visión de túnel de su propia creación, avanzando con todas sus fuerzas. Su cabeza latía al ritmo de su corazón, que gritaba más rápido, más rápido. El aluvión de objetos de apoyo no le servía de nada. No se le ocurría ninguna solución, era demasiado esfuerzo. Solo había una salida, y era directamente a través de él. Una boleadora giró y chocó contra su pierna, girando y envolviéndolo en un intento de detener su paso. No importó, pues el cable metálico se quebró contra su fuerza. Ahora era una fuerza de la naturaleza. Nada de lo que tenían en su arsenal podía frenarlo. En el aire, Tanya y Bakugo seguían revoloteando. Bakugo seguía atrapado detrás de Tanya, quien no daba señales de dejar pasar al hombre que gritaba. Cada vez que él lanzaba su explosión para pasarla a toda velocidad, ella siempre lograba reposicionarse en su camino. Cada vez se veía obligado a contrarrestar su impulso con otra explosión antes de intentar pasar de nuevo. Los constantes arranques y paradas comenzaron a hundirle las muñecas. Esta era la primera vez que Bakugo usaba su don para volar y Tanya lo estaba aprovechando al máximo. Mientras ella solo se balanceaba y planeaba delante de él, tuvo que arrancar y frenar para evitar que chocaran. Decir que Bakugo estaba furioso sería subestimar la situación. Había estado intentando adelantarla desde las tiendas de apoyo, y eso estaba a media escuela de distancia. Maldito extra. Quítate de mi camino.
Gritó Bakugo, al tener que cambiar de trayectoria una vez más. Se negaba a chocar contra ella, pero era muy tentador. Llevas 5 minutos gritando eso. ¿Ha cambiado algo? Tanya sonrió con suficiencia, girando en espiral e impidiéndole pasar a toda velocidad. A pesar de su naturaleza agresiva, se niega a entablar un combate conmigo. El señor Aizawa no dejará pasar desapercibido un segundo intento de asalto y busca cortarme. O me ataca y se tira sobre la tabla de cortar o... Su pensamiento se interrumpió. ¿Sí? Gritó triunfante, girando para adelantar la espalda. Extendió las manos como si estuviera en medio de un press de banca. Ahora todo lo que dijo a continuación quedó ensordecido por el estruendoso rugido de sus palmas. En un último intento, rompió el cielo con una explosión, convirtiéndose en un cañonazo viviente. Tanya fue arrojada hacia atrás por la presión mientras la mecha azul y rubia desapareció de su vista. Tenía las palmas secas y las muñecas le dolían muchísimo, pero logró pasar. Observó con regocijo competitivo cómo sus estúpidas alas se hacían más pequeñas en la distancia. Iba tan rápido que su estúpida sonrisa no tuvo oportunidad de desaparecer de su rostro. Con una patada, giró hacia adelante. Justo cuando recogió los brazos para seguir volando, sintió un dolor intenso. Incluso las explosiones más pequeñas le hacían sentir como si alguien le clavara un tornillo doblado en las muñecas. Sumado a la sequedad tras la última explosión, volar se convirtió rápidamente en un problema. Gruñidos de dolor salieron de sus dientes al caer en un tobogán, amortiguados solo por las míseras detonaciones que pudo producir. Empezó a trotar a paso ligero por el camino boscoso hacia la Usj. Tuvo que recurrir a sus ráfagas para subir las brutales cuestas. Casi se le reventó una vena de frustración al ver a Tanya pasar volando más rápido que un coche en la autopista. ¡Maldita zorra! Me jugó. Disparo. El ojo de Bakugo comenzó a temblar ante el sonido mientras subía la colina. ¡Oh! Ida lo encontró en la cima de la colina y corrió junto a él en la otra dirección, casi haciendo que Bakugo tropezara. ¡Fuk! Bakugo rugió con furia. La dulce sensación del éxito reconfortó el corazón de Tanya mientras las maldiciones de Bakugo se desvanecían en la distancia. Apostaba a que me atacaría, pero cometer un error por rabia también funciona. Esto debería asegurarme un puesto en la clase, demostrando que soy mejor voladora. Los profesores van a despedir a alguien, al menos no seré yo. Sato finalmente había salido de la puerta de la escuela y se dirigía al puesto de la USJ. Esta etapa del viaje empezaba a demostrar quién tenía buena resistencia y quién tenía más dificultades. El camino no era fácil. La USJ no estaba cerca. Y eso que apenas llegaba a la mitad del camino. Por primera vez en esta carrera, y sin saber muy bien cómo iba a mantener la ventaja, empezó a sacar ventaja a los demás corredores. Las cuestas empinadas no le impidieron aumentar su fuerza. Era como correr en llano. Adelantó a Tsuyu, quien luchaba por seguir saltando. Para su consternación, saltar no era un medio eficiente para viajar largas distancias y se estaba cansando. Entonces se oyó el rugido de un motor mientras Ida pasaba a toda velocidad, tras haber llegado ya al poste y de regreso. No muy lejos del coche de carreras viviente estaba la nueva amiga de Sato, Tanya, sobrevolando la línea de árboles. Y Ida mantuvo el ritmo, sin bajar el ritmo, sin frenar, exigiéndose a sí mismo. Se metió en la corriente de la carrera. Poder usar su don hasta ese punto era una oportunidad única. El único sonido que realmente residía en su mente era el rugido de su motor, sus pies golpeando el pavimento. Le encantaba la sensación de ir a toda velocidad. Poder estirar las piernas y casi no tocar el suelo, tener el motor a toda potencia, era como la libertad manifestada. Corrió alrededor de los edificios auxiliares, adelantando a sus compañeros de la UA. Mientras tanto, una amenaza acechaba sobre sus cabezas. La sombra de Tenikari trepaba por el lateral de un edificio. El comportamiento de Tenikari y Bakugo me ha dado el primer puesto, pero correr por el complejo del campus les devolverá el favor a los pilotos. Pasó corriendo junto a un profesor que gritó sorprendido. «Lo siento, señor», gritó Ida por encima del hombro. Redujo la velocidad al darse cuenta de que la pista no estaba libre de peatones. Había puertas abiertas y los pasillos estaban diseñados incluso para los gigantes. La opción de atravesar la escuela en línea recta en lugar de perder un tiempo precioso existía, pero él la rechazó. Sería vergonzoso por mi parte correr por los pasillos de una escuela tan prestigiosa. Netsu tomó un sorbo de té, cómodo en su oficina. Se sentó junto a la ventana, observando la recta final de la carrera. Observó en silencio cómo la señora
Tenikari pasaba volando junto a su oficina en un reguero de plumas blancas, seguida rápidamente por el señor Ida, quien había evitado el atajo. Sin duda, tenemos una clase interesante este año, pensó Netsu mientras inhalaba el cálido aroma de su té imperial con puntas doradas, alejándose de su extenso sistema de seguridad. No había ningún secreto en el campus que no conociera. La señora Tenikari ya ha demostrado tener pensamiento táctico y un aprendizaje rápido, tras haber utilizado el don de Baugo contra él el primer día. Parece carecer de habilidades sociales significativas, renunciando a muchas oportunidades de conversar y teniendo dificultades en las pocas que aprovecha. El señor Ida ha mostrado reticencia a correr riesgos. Una disciplina sana, dio un sorbo a su té. Si esto no fuera evidente durante las prácticas, cuando la vida de otros estaba en juego. Para demostrarlo, claro, no corrían peligro de muerte. Tomó un largo y fuerte sorbo de té, mirando por la ventana mientras Bakugo cruzaba la plaza a toda velocidad. El héroe novato corría por el suelo, impulsándose con sus explosiones en lugar de volar de verdad. El señor Bakugo parece provenir de un entorno poco desafiante. Nadie en su escuela podría amenazar su superioridad. Sumado a su comportamiento agresivo, podría encontrarse con dificultades entre nuestros estudiantes. Rellenó su taza de té mientras escuchaba la tenue melodía de las maldiciones de Bakugo. Ah, los humanos. Criaturas tan emocionalmente coloridas. En el campo donde habían empezado, Aizawa estaba recostado contra una pared, echando una siesta. Entre ser profesor de día y héroe sigiloso de noche, le quedaba poco tiempo para dormir. Las ojeras no desaparecerían del todo hasta que terminara su trabajo. Era un lujo que tendría que esperar hasta la jubilación. Al oír el sonido de un coche de carreras, comenzó a moverse justo a tiempo para ver entrar a los tres primeros. Ida apareció corriendo. De un salto, apoyó las plantas de los pies en la tierra áspera del campo. Nubes de césped rojizo y canela lo siguieron al detenerse. Está en su salsa, pensó Aizawa, notando la postura orgullosa de Ida incluso a través de su respiración agitada. Viniendo de una familia de héroes llamativos con dones de velocidad, este comportamiento es previsible. Su teléfono le sonó. Primer lugar, Tanya Tenikari. Segundo lugar, Ida Tenya. Aizawa levantó una ceja ante esto antes de mirar hacia arriba. Entonces Tanya aterrizó suavemente. Aizawa notó que Tanya no respiraba profundamente. O su don hizo que esta carrera no la cansara, o no se entregó por completo. Tanya se obligó a respirar más despacio. Necesito mantener una apariencia fuerte. Esta es la recta final, no puedo aparentar debilidad ahora. Los gritos de ira y dolor anunciaron la llegada de Bakugo. Corrió hacia el campo, con las manos humeando. Inhalando profundamente, echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido de emociones encontradas. Aizawa percibió el orgullo, la ira y el dolor físico, pero también había algo más. Bakugo se acercó a Tanya, que estaba ocupada con sus estiramientos post-entrenamiento. Perra Ángel, gruñó. ¿Qué hiciste? Sus dedos se crisparon de ira, pero no se atrevió a encenderlos. Ya habían sufrido bastante. Tanya soltó el ala que estiraba sobre su hombro. Si hace un movimiento aquí, delante de Aizawa, seguro que lo cortarán. Está emocionalmente comprometido e inestable. Es inútil para mis objetivos y una amenaza para mi seguridad. Esta es una buena oportunidad para controlar a quien expulsan hoy. Ella lo miró con la mayor frialdad posible, ensombrecida por la alegría de sus éxitos. Es tu culpa por arruinar la carrera. Deberías controlarte antes de seguir con tus rabietas autodestructivas. Aizawa fijó la mirada en Bakugo, desactivando su don preventivamente. Está intentando que empiece una pelea. Si lo hace, los enviaré a ambos directamente a Underdog para que reciban terapia. Ambos muestran un gran potencial para luchar contra villanos, no necesito que se peleen entre ellos. Maldita sea. Bakugo respiró hondo y sus manos se relajaron. Esta vez me engañaste, alitas de pollo. No creas que te saldrás con la tuya otra vez, soy el mejor y tú eres un extra en mi historia, dijo, alejándose sin la tensión habitual en su paso. Tanya miró de reojo a Aizawa. Sus ojos perdieron el rojo brillante y su cabello volvió a caerse. Aizawa había activado su don en Bakugo. Debe saber que el don de Bakugo afecta su temperamento. Evitó una pelea al controlarlo. Lo que significa que ya eligió a un favorito que vale la pena proteger, y yo solo lo alteré. Empezó a sudar mientras caminaba tras Bakugo, reprendiéndose. Soy una maldita idiota. No se metió en problemas antes por casi atacar a Midoriya. ¿Por qué pelear conmigo sería diferente?
Por supuesto que Aizawa salvaría a su estudiante más fuerte. La ira omnipresente de Bakugo empezó a resurgir como una tetera hirviendo. En cuanto se giró para darle una buena lección a Angel Beach, se sorprendió al encontrarla más cerca de lo esperado. Ángel hizo una pequeña reverencia, con los ojos tapados. Quiero disculparme por mis acciones. Fue una táctica deshonesta y fue injusto usarla en su contra. Resistió el impulso de hacer una mueca. Por favor, señor Aizawa, no me expulse. Estoy demasiado cansado para esto, gruñó Aizawa. Los adolescentes me confunden. Bakugo resopló. Conoce tu maldito lugar, Ángel perra. Antes de irse a rumiar con furia, el resto de la clase comenzó a entrar. Muchos de ellos fueron empujados al límite. Sato finalmente irrumpió en el campo, con la mirada perdida y un jadeo de asco a pesar de su frenética velocidad. Se tambaleó, obligándose a dar otro paso, luego otro, y otro. Tanya observó con cierta lástima cómo su escudo de carne se tambaleaba como un loco entre sus compañeros antes de desmayarse. Había abusado de su don y estaba recibiendo el castigo. Así que así es el abuso extremo de su don. Entonces no ganaré ninguna guerra de desgaste con él. Luego empezaron a llegar los estudiantes más lentos. No estaban en su mejor forma física o tenían un don que les impedía correr largas distancias. Como Tsuyu, que estaba terriblemente deshidratada y agotada. Aparentemente compitiendo con Sato, Midoriya apareció corriendo antes de desplomarse en el suelo. Estaba empapado en sudor y jadeaba con tanta fuerza que Aizawa se sorprendió de que el chico no estuviera hiperventilando. De acuerdo, Aizawa habló, captando la atención de su clase. Es hora de darles los resultados. No vale la pena repasarlos a todos individualmente. Deberían tener una vaga idea de su desempeño. Si no, les falta autoconciencia. Sacó su teléfono y activó la pantalla holográfica para la clase. Un marcador se materializó. El nombre y el rango de cada estudiante se mostraban en una larga lista. Mientras los estudiantes buscaban sus nombres, les dio un minuto para que se les pasara el miedo. Tanya mantuvo la calma al ver su nombre entre los 5 mejores. Dijo que me expulsaría por mi potencial. A pesar de mi alto puesto, quedé detrás de Bakugo. Ambos tenemos dones que nos permiten volar y él lo hizo mejor de forma más consistente, sobre todo en las pruebas de fuerza. Desde la perspectiva de Aizawa, podría considerarse que tengo menos potencial que él, pero bien podría expulsarme desde el final de la lista. Mentí, nadie se va a casa. La clase quedó en silencio. Eso fue solo un engaño lógico para que dieras lo mejor de ti. Aizawa esbozó una sonrisa incómoda. La clase estalló en preguntas. ¿Quieres decir que nos tenías preocupados por nada? Gritó la pila de ropa sudada y vacía. ¿Un profesor de la UA, mintiendo a sus alumnos? Exclamó Ida, agarrándose el corazón, momentáneamente roto. Ojiro fulminó con la mirada a Aoyama, quien posó. Me creí completamente su farol. Exclamó con orgullo, terminando la pose con un guiño. Ojiro solo pudo suspirar en respuesta. Sato se inclinó detrás de Tanya, arrastrando las palabras por los efectos de su don. ¿Qué pasa? Tanya se quedó boquiabierta e intentó controlar la situación. El señor Aizawa simplemente nos animó por miedo a ser expulsado de la Academia de Héroes más importante de Japón. Me sorprende que nadie más se diera cuenta, dijo Momo. Lo siento, supongo que debería haber dicho algo. Tanya la miró con incredulidad. Tengo 3 vidas de experiencia y no lo vi con claridad, a menos que una punzada de miedo se clavó en su cerebro. Eres tan mentirosa como yo. Querías que todos actuaran con miedo y desesperación con la esperanza de que cometieran un error como Bakugo. Midoriya se rompió huesos y Sato apenas funciona. O no lo sabías o te sentaste a verlos sufrir. Eso es todo por hoy. Aizawa empezó a alejarse. Toma un temario en el aula y léelo. Nos vemos mañana por la mañana. Dejó atrás la ruidosa clase y se metió en una de las muchas rutas secundarias de la UA. En la clandestinidad de un callejón de la escuela, All Might esperaba para regañar a Aizawa. Mentirles fue una pésima jugada. Aizawa le tarareó en respuesta, instándolo a que le diera más información. No es que le importara la percepción de engaño del ostentoso héroe. Una vez expulsaste a toda una clase de estudiantes. Cualquiera que consideraras indigno era expulsado en el acto. Planeabas enviar a uno de ellos a casa, ¿no? Así que eso solo podía significar una cosa, señaló All Might con orgullo. Ves el mismo potencial en el joven Midoriya que yo. El héroe sigiloso echó los hombros hacia atrás y se irguió antes de dirigirle a All Might una mirada fría y cansada. ¿Ya estás eligiendo favoritos, All Might?
Que sepas, ninguno de ellos carece de potencial, ni siquiera Midoriya. De lo contrario, los habría enviado directamente a casa. Es cruel dejar que los corazones idealistas crezcan hasta reventar bajo el peso de su insuficiente realidad. Aizawa volvió a encorvarse antes de escabullirse. Y para tu información, volví a matricular a la clase que expulsé. A diferencia de ti, Olmig, ellos no tenían el poder de funcionar solo con determinación y heroísmo. Tuve que poner sus sueños en perspectiva para que no se esforzaran más de lo que podían manejar. Mi fuerza no fue lo que me convirtió en el símbolo de la paz, admitió Olmig. No es ningún secreto que Endeavor resuelve más casos que yo. A pesar de ello, llevo esperanza donde quiera que voy. Esa no es mi fuerza. Elijo llevar esperanza, ser un faro de paz y justicia. Toshinori Yagi recordó su última pelea contra One for All, un hombre con el poder suficiente para eclipsar a la sociedad si así lo deseaba. Ante un poder tan abrumador, Yagi se aferró a todo lo que amaba. Se mantuvo firme contra todo pronóstico, algo que haría 100 veces más si se le diera la oportunidad. Eso era lo que significaba ser un héroe, ni siquiera un héroe profesional, sino un héroe, tomar la decisión de hacer el bien a pesar de todo. Aizawa lo miró con aburrimiento. Tienes el poder de tomar esa decisión. Endeavor también podría ser un símbolo de paz, pero con sus acciones, fracasa. Aunque yo me convirtiera en el centro de atención y luchara con todas mis fuerzas, no podría lograr lo que tú puedes. Se escabulló, buscando un buen lugar para recuperar el sueño antes de su siguiente patrulla. Aizawa suspiró frustrado. El idealismo y un espíritu que supera las capacidades son caminos rápidos a la locura o la muerte. ¿Cuántas personas buenas mueren como mártires, pierden la voluntad y caen en la depresión, o caen en el camino de la maldad? No esperaría que el hombre más fuerte del mundo lo comprendiera. Eraserhead aún no se sentía cómodo con sus recuerdos. Ser un héroe clandestino significaba luchar contra villanos aterradores con crueles dones. Había derrotas, ser un héroe era una tarea peligrosa. Recordaba a héroes brillantes con futuros prometedores mutilados por los monstruos a los que se enfrentaba. Héroes brillantes que se atrevieron a enfrentarse a las adversidades sin darse cuenta de lo mucho que estaba en juego. Para ser un héroe profesional, uno tenía que conocer las probabilidades y ponerlas a su favor. Olmig se mordió la lengua mientras veía a su compañero de trabajo insomne desaparecer de la vista. A tu manera, eres un hombre amable, Aizawa. Pero te equivocas. El espíritu es lo que hace a un héroe más que a un simple mercenario. Incluso tú, Aizawa, tienes un corazón heroico. Siento que vamos a tener un problema. Después de clase, cuando todos empezaban a irse a casa, Tanya se encontraba saliendo por la puerta principal de la UA. Estaba contenta con lo sucedido hoy. Sato corrió hacia ella, que ya la esperaba afuera. Oye, Tanya, espérame. Hola, Sato. Lo miró con una ceja inquisitiva. ¿Qué hace esperando aquí? ¿Qué día tan loco hoy, eh? Se frotó la nuca mientras caminaba a su lado, sin tener que aminorar el paso para seguir su ritmo. De verdad, pensé que al final estaba perdido. Sato rió entre dientes, incómodo. Es la última vez que me ahogo en azúcar. Pensé que encontraría al abuelo allí. Hubo una competencia muy dura. Ambos teníamos compañeros con capacidades similares a las nuestras, respondió Tanya, mordiéndose el labio pensativa. Así que también tiene una mente previsora. Consumió suficiente azúcar para toda la carrera, anulando así las desventajas. La única razón por la que se preocupó al final fue si Aizawa consideraba que las desventajas, por atenuadas que fueran, eran un freno a su potencial. Sí, Shoji y Kirishima me superan en fiabilidad. Sus dones no requieren activación. Sato desestimó su ansiedad con un gesto. Todos aspiramos a ser héroes, así que espero superar mis debilidades. Aspirando a ser héroes, saber lo que quieren mis aliados me permitirá controlarlos mejor. La Escuela de Economía de Chicago dice que todo tiene un precio. Quiero lealtad, él solo necesita poner un precio. Tanya preguntó, ¿por qué quieres ser un héroe? Sato lo pensó antes de apretar los puños. Quiero proteger a los demás. ¿Y tú? Esa no es la respuesta, es nuestra descripción del trabajo. Tanya suspiró. Así que no lo admitirá. Todos quieren algo. Incluso los patriotas maníacos de la guerra del imperio buscaban la gloria. Arregló la ubicación de su bolso. Lo hago por mi propio bien. Tanya reafirmó sus deseos. Sumando las 3 vidas, estaba bien entrada en la edad de jubilación, pero aún más lejos que nunca. Con la constante amenaza que este mundo representaba, el lugar más seguro sería el frente de batalla.
Allí, vivir y morir también estaría en sus manos, y no solo en las del ser décimo. Tiene su propia idea de la justicia, una que debe ser demasiado tímida para compartir conmigo. ¿Acaso no confía en mí como amigo? Su falta de experiencia con los demás debe haberle creado una coraza. Sato se armó de valor para abrirse paso. Oye, Tanya, ¿vas a la estación de tren, sí? De hecho, vivo cerca, mi familia, tenemos una cafetería. Después de todo lo que pasó hoy, ¿por qué no comemos algo? Le lanzó la oferta a Tanya mientras intentaba contener la ansiedad. La comida siempre hace que la gente se sienta mejor, se tranquilizó mientras Tanya se llevaba la mano a la barbilla, pensativa. ¿Una reunión informal con un compañero de trabajo? Quizás pueda convencerlo de que diga su precio. El señor Temikari no volverá de su turno hasta casi el atardecer y la hora es... Consultó su teléfono. Necesito comida. Una escuela con un gasto así debe haber recortado el presupuesto de la cafetería. No quiero repetir lo de la mejor cocina del imperio. Tanya guardó el teléfono en el bolso. Muy bien. Ya me estaba entrando hambre. Mañana es mi primera clase con Olmiga como profesor. Tanya sonrió al pensarlo mientras descendían de la montaña. El prestigio de que el héroe número 1 te entrene me daría una oportunidad para ascender rápidamente. Conseguir buenos salarios, elegir mis propias rutas de patrullaje y todas las prestaciones de jubilación que una mujer podría desear.